Cadena 3 presenta La Argentina hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3. Como todos los miércoles, una nueva edición de La Argentina Hoy. Está en los estudios de Cadena 3 en Buenos Aires el licenciado en Sociología, uno de los principales consultores políticos de la Argentina, además de ser director de la consultora Poliarquía. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo, entre otros cargos. Es una lista muy larga, pero estamos hablando de Eduardo Fidanza, a quien le agradecemos la visita a los estudios de Cadena 3 en Buenos Aires, y por supuesto vamos a comenzar a dialogar en profundidad para analizar la situación política, social y la mirada aguda que tiene Eduardo, que la plasma todas las semanas en los principales diarios del país. Estamos con Alejandro Bustos. Eduardo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Luis, Alejandro, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por acercarse nuevamente. Ya es la segunda oportunidad que tiene de visitar allí los estudios de Cadena 3 en Buenos Aires. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás mirando? Te voy a tutear. ¿Cómo estás mirando, sí, claro, la Argentina hoy? Ya vamos a analizar el viaje del presidente Javier Milei en los Estados Unidos, en Nueva York, en la ONU. Te ponemos al tanto. Ha estado recorriendo hoy, sobrevolando las sierras de Córdoba, la zona incendiada. Pero, ¿cómo estás mirando hoy el contexto político? Que arranquemos por aquí, de la República Argentina. Bueno, lo que se está desarrollando son episodios de un gobierno cuyo estilo, cuyos contenidos programáticos, significaron una ruptura respecto de lo que veníamos viendo, yo creo que incluido el kirchnerismo. Como se ha dicho tantas veces, Milei, o él mismo ha dicho del mismo, es un outsider, venido de afuera, y además con un programa de lo que podríamos llamar, para decirlo de esta manera, una derecha recargada. Y bueno, está gobernando según lo que él piensa que tiene que hacer, en un contexto donde el gobierno hasta ahora, porque esto es lo que creo que se pone en cuestión, es fuerte en la opinión pública y tiene una notable debilidad institucional porque tiene minorías muy pronunciadas en ambas cámaras legislativas, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene desarrollo territorial. Bueno, yo creo que esto es lo que estamos viendo. Claramente es el año 2024, es novedoso en términos políticos, ante todo por esto, ¿no? ¿Estamos frente a un presidente o un ejecutivo que está aprendiendo a manejar un país? Sí, creo que es correcto. Está aprendiendo, y tenemos un presidente que las referencias sobre él, pero incluso lo que él ha planteado, es que la política no solamente la rechaza, no está en el centro de sus intereses, ¿no? Ayer en las Naciones Unidas él empezó diciendo: yo no soy un político, soy un economista. Sin embargo, en su aprendizaje, él empieza a tener que valorar, más allá de sus gustos personales, la política, porque gobernar versa sobre política, y la política entonces es insoslayable. Entonces lo que estamos viendo es un presidente entendiendo que la política no puede ser solamente imposición, sino también tiene que ser negociación. Para que se aprobaran las leyes más importantes que el gobierno le presentó a las cámaras legislativas, bueno, fue un largo periodo que concluyó en una negociación, de modo que yo diría que hay un gobierno con una cantidad de consignas y también un gobierno que se ve obligado a hacer política y a negociar. Eduardo, precisamente en pos de este aprendizaje acelerado de la cuestión meramente política, las prioridades que está fijando Milei y hacia dónde avanza, ¿considera que lo van a llevar a buen puerto, o esa necesidad de
Usted escribió una columna hace pocos días que hablaba del carisma y la grieta como dos cuestiones fundamentales para poder llevar adelante y gobernar un país. ¿Esas prioridades son las adecuadas? A ver, a lo que yo me refería, ante todo, es a lo que yo creo que define el clima de época en términos de la política concreta, no de la política de las ciencias políticas. Y ahí yo destaco esto, la existencia de liderazgos emocionales y la tendencia a la polarización. Eso lo estamos viendo en muchas democracias occidentales, y lo estamos viendo sobre todo con líderes del perfil de Javier Milei. Y ahí podemos hacer la comparación que habitualmente se hace. Yo creo que los referentes de Milei son figuras políticas como Trump. Él dijo, soy uno de los dos dirigentes más importantes del planeta, el otro es Trump, así que es una referencia. Pero Bolsonaro, aunque él no lo mencione explícitamente, también lo es. Y estas figuras polarizan, pero yo diría, es una polarización, a mi modo de ver, o una grieta un poco distinta a la que nosotros aquí vimos con kirchnerismo, no kirchnerismo. Me parece que aquella grieta fue una grieta más ideológica y más argumentativa. La misma Cristina Kirchner, en mi análisis, es una figura muy imbuida de ideología, muy al estilo de la generación de los años 70 del siglo pasado. Y bueno, ella le planteaba a sus adversarios, a veces devenidos en enemigos, le planteaba en términos de un debate democrático una serie de argumentos. Acá me parece que es un poco distinto, porque veamos las formas de Milei. Milei es un presidente que trata a los opositores de una manera insultante, que les dice ratas, ¿no es cierto?, que les dice degenerados. Entonces ahí me parece que se introduce una dimensión emocional que no es lo que habíamos venido viendo, y no tiene que ver, por más que Milei, a mi modo de ver, tenga, por cierto, muy estructurada una serie de ideas o una ideología, ese tipo de recursos me parece que son nuevos en la política argentina, y no hay una diferencia bastante grande hoy por franjas etarias, donde a los más jóvenes esto no les preocupa tanto, no les parece tan importante, forma parte de un estilo cotidiano de trato, pero a la gente mayor, no sé, de 40 años sí le preocupa, y son formas que lo pueden llevar a Milei a generar resistencia. Pero quiero decir, estos me parece son los datos nuevos de este liderazgo polarizador del presidente. Yendo hacia lo que planteaba Luis del discurso ante Naciones Unidas, además de lo que planteó de hablar de Naciones Unidas como un organismo de corte socialista, planteó una postura concreta de Argentina, a diferencia de lo que venía siendo, una postura que no va a ser más neutral. Esto para algunos significó la apertura de enemigos, y para otros significó una sinceridad y una claridad en cuanto a una propuesta, más allá de que se esté de acuerdo o no. ¿Cómo lo ve usted a esta decisión de salir de esa neutralidad? Sí, yo creo que tenemos que ver bastante bien cuáles han sido las opiniones. Las opiniones que yo he relevado, que están en los medios el día de hoy, tanto los miembros del cuerpo diplomático argentino como los especialistas más relevantes en relaciones internacionales han cuestionado severamente el discurso de Milei en las Naciones Unidas. Yo diría, por un lado, por extravagante, por otro lado, por incoherente, porque la posición de Milei, al estar enfrentado con mucha radicalidad y agresividad con la agenda de las Naciones Unidas, bueno,
lo pone a él junto con las naciones, que además por otro lado repudia, ¿no es cierto? Entonces, si él repudia dictaduras como Venezuela o gobiernos que no son dictatoriales, pero que son gobiernos seguramente no democráticos liberales como Irán, etcétera, bueno, ahí hay una contradicción muy grande. También se ha especulado con que un presidente extravagante, que además está en contra de una agenda como la agenda de las Naciones Unidas, donde convergen 140 países, bueno, probablemente eso no ayude a que fluyan las inversiones a la Argentina, bueno, porque esto tiene que ver no solamente con lo que el presidente dijo ayer en las Naciones Unidas, sino con una serie de factores, y acá yo creo que cabe una reflexión, ¿no es cierto? Este es un gobierno que empieza con una afirmación muy profunda y muy convincente a propósito de la necesidad de que exista libertad de comercio y que el Estado tenga un papel subsidiario, etcétera. Y resulta que lo que vemos son políticas contradictorias, ¿no es cierto? Un gobierno que no afronta el riesgo de salir del cepo, un gobierno que aumenta impuestos, ¿no es cierto? Un gobierno cuyo presidente dice que sus ideas pasan por el respeto a la libertad de los otros y al proyecto de los otros, pero no tolera las críticas del periodismo y entonces sale a responderlas de un modo que no me parece que es el adecuado en una democracia. Bueno, todas estas cosas plantean dudas y uno también se puede preguntar, y los empresarios o los inversores se pueden estar preguntando si este es un gobierno amigable hacia los mercados y liberal en sentido económico, o este es un populismo de derecha, porque no es lo mismo. Las inversiones necesitan certezas, las inversiones necesitan que las autoridades del país en las que invierten sean, digamos, ofrezcan seguridades, tengan una conducta coherente, estable, y no me parece que el presidente Milei esté dando ese tono. Eduardo, el presidente hace referencia habitualmente a ese triángulo de hierro que conforman su hermana, la secretaria general de la presidencia, y Guillermo Francos, al que han desautorizado en un montón de ocasiones, que en algún momento se rumoreó de algunas áreas, pero bueno, ahí está, Guillermo Franco, que es el hombre que creo que sostiene la política y el diálogo con los gobernadores. ¿Qué es ese triángulo de hierro? ¿Era lo que fue en su momento Lopetegui, Quintana y Marcos Peña para Macri? Bueno, en primer lugar, ese triángulo lo conforman el presidente, su hermana y su asesor estrella, que es Santiago Caputo. Me olvidé de Caputo. No, por eso. Yo diría, y esto no es poco importante, que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, no pertenece a ese círculo, ¿no? Podemos examinar ese círculo. Los hermanos Milei, que han conquistado legítimamente el poder democrático en la Argentina, son figuras que no tienen trayectoria política. Es más, en parte fue elegido Milei porque representaba otra cosa que la política o la antipolítica. Es una figura que está, como decíamos recién, aprendiendo. Es un economista, no es un político. De su hermana no sabemos que existiera ningún antecedente, ningún currículum habilitante. Quiere decir que ella forma parte de ese círculo de hierro, uno debe decir, más por lazo de sangre, lo cual no es una novedad. Eso ha pasado en muchos gobiernos, porque aparte los líderes políticos, sobre todo cuando llegan a los lugares más altos, tienen mucha preocupación por las conspiraciones, etcétera, y se supone que un familiar es más seguro que un no familiar. Y luego lo tenemos al joven Santiago Caputo, que es un experto en comunicación política, pero que sin embargo ha demostrado manejar una ramificación de contactos que hace de él una figura también muy extraña a los hábitos de la política, que es, y no quiero hacer menciones
a figuras del pasado. A lo mejor los oyentes que tienen cierta edad puedan sacar sus conclusiones, pero son esas figuras que en las cortes, ¿no es cierto?, sin tener cargos formales, tenían una enorme influencia, seguramente por su capacidad, etcétera. Bueno, pero tampoco vemos en estas tres figuras y en Santiago Caputo una especial habilidad en lo que podríamos llamar la negociación política, la construcción política. La única figura relevante que tiene esas aptitudes es precisamente el jefe de gabinete. Que el jefe de gabinete no pertenezca al Triángulo de Hierro, bueno, podemos ver que no es así. Ahora, sin embargo, que un perfil como el de Guillermo Francos sea un funcionario muy relevante del gobierno y que el presidente lo haya habilitado y lo habilite más allá de las tensiones, significa que hay ahí, ¿no es cierto?, una lucidez de Milei, porque él, y eso a veces pasa, ¿no es cierto?, él puede ser, como se dice en el lenguaje, él puede ser a veces el socio malo, pero digamos, cuando él es malo, entre comillas, su jefe de gabinete tiene que ser bueno. Pero atención, ¿qué es ese ser bueno? Es sentarse a conversar, sentarse a negociar. Y fíjense ustedes que el presidente se negaba a sentarse en mesa de negociaciones, pero ahora él también ha participado y participa en algunas mesas. Y bueno, esto tiene que ver con ese péndulo de este gobierno, entre el gobierno de consignas polarizadoras y luego el gobierno que necesita negociar. No creo que le esté saliendo mal esto. Ese es un mix que además está dirigido a distintos públicos o distintos auditorios. Milei necesita seguir siendo Milei, necesita seguir siendo el león rugiente, sí, necesita seguir siendo el que vence a la casta, etcétera. Pero la otra cara de la realidad es cómo se administra un país, sobre todo cuando uno es una fuerza muy minoritaria. Bueno, para revertir ese poder minoritario en el Congreso necesita de hacer una buena elección el año que viene. Así es. En este movimiento pendular de Milei, ¿cree que ya está pensando en las legislativas, en el conformado de candidatos en las distintas provincias? Este Milei por momentos, componedor, dialoguista con gobernadores, ¿va apuntando hacia eso? Sí, sí. Yo debo decir una cosa que creo que hay que decirla, porque Milei, siendo una figura disruptiva como es, etcétera, es una figura política que está acatando, digamos, las normas del sistema democrático, que ya sabe, porque lo ha dicho, que la única forma que tiene de fortalecer su movimiento en el plano institucional es ganando una elección legislativa y aumentando significativamente el número de bancas que tiene. Eso el presidente lo dijo. Es más, creo que ha dicho, para completar o para profundizar nuestra revolución, nosotros tenemos que ganar las elecciones. Ese es el texto de un político. Y es interesante esto, ¿no? Ayer o anteayer, voy a hacer la cita, una periodista muy buena, muy incisiva y que tiene mucha experiencia, Laura Serra, hizo un análisis accesible al lector medio y accesible también a los que no somos especialistas en presupuesto público, del presupuesto 2025, y la idea de esa nota es decir, este gobierno, a pesar de que ha hecho del equilibrio fiscal o del superávit fiscal su bandera fundamental, toma decisiones en el presupuesto 2025, que es un año electoral, donde, por decirlo así, abre determinadas canillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué canillas abre? Y bueno, abre la canilla de las partidas discrecionales a las provincias. Abre la canilla de las obras públicas regionales. Incrementa la inversión o el gasto social. No sigue, digamos, restringiendo jubilaciones, universidades, pero quiero decir, si aceptamos este argumento, ese mismo presupuesto es un presupuesto que está sin
invalidar la regla que se puso el gobierno respecto del equilibrio fiscal, que está teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones. Bueno, estas son las cosas que tal vez no se ven tan explícitamente, pero están. Y bueno, lo que se va a jugar el gobierno efectivamente es ese destino el año que viene, porque que un gobierno pierda las elecciones de medio término no es tan grave si llega a esas elecciones con un cierto poder institucional. Pero este es el gobierno institucionalmente más débil de 40 años, el más disruptivo y a la vez el más débil. Y imaginemos una Argentina del día después de las elecciones de medio término, que el gobierno las hubiera perdido. Ustedes siempre escuchamos en la jerga que si el medio término el gobierno lo pierde, el presidente se convierte en un pato rengo. Pero acá tenemos un riesgo, el gobierno tiene un riesgo, que si perdiera las elecciones ya sería las dos extremidades cortadas, ¿no es cierto? Y es mucho. Entonces es muy importante que el gobierno logre su objetivo y haga una muy buena elección. Sin embargo, y redondeo aquí, tendría que hacer una elección tan excepcional, que no la va a poder hacer, como para tener un peso muy importante en las cámaras. O sea, este es un gobierno que difícilmente pueda tener mayorías en algún momento. Entonces siempre la cuestión de la negociación va a ser fundamental. Y bueno, yo creo que eso, al menos Franco lo entiende, ¿no? Es decir que, valiéndose y si bien poniéndole el título de un outsider como es Milei, que llegó para estar de la otra vereda de la política, se va a valer indefectiblemente de las reglas de la vieja política para poder captar el poder que necesita para poder continuar gobernando. Bueno, sí, ahí hay que hacer, a mi modo de ver, una especie de interpretación o esclarecimiento que tiene que ver con lo que la teoría política realista ha demostrado. ¿Qué quiere decir? Imaginemos la sociedad como una pirámide, donde en la base está la mayor cantidad de personas y en la parte superior hay pocos. Bueno, a medida que subimos en la pirámide entramos en la esfera del poder, y esto es estructural. Entonces, decir yo vine a terminar con la casta no puede significar desaparecieron las élites, porque en cuanto uno es elegido presidente y forma un gobierno, ya por definición está en la élite, ¿no es cierto? Entonces, ahí usa las viejas reglas o se vale de las reglas que se usan o que usan las élites. Bueno, uno siempre tiene que desear que las élites usen reglas lo más transparentes, lo más justas, lo más democráticas posibles. Ahora, digamos, en primer año de la carrera de ciencia política, si alguien dijera que las élites no existen, uno a ese alumno lo tiene que bochar. Y bueno, esto mejor que lo tengamos en cuenta, porque se hace esa crítica: Milei está creando su propia casta. No, Milei llegó al poder y ya es una élite, y las élites tienen determinadas conductas. Entonces hay una especie de trampa en voy a terminar con la casta, pero resulta que no voy a poder evitar ser élite y por eso probablemente ser casta. Eduardo, ¿cómo entiende el fenómeno? Digo, uno de los logros más importantes que se le reconocen a este gobierno es haber disminuido notablemente la protesta callejera. Bueno, algo que afectaba a los argentinos en los últimos años y que generaba mal humor y que se iba extendiendo cada vez más a diferentes provincias, no era solamente la capital. ¿Cuánto hay de apoyo al presidente y cuánto hay de herramientas utilizadas por un ministerio como el que maneja Patricia Bullrich? No, yo creo que hemos sido críticos en este reportaje. Yo he sido crítico con el gobierno, lo sigo siendo, tal vez por razones más de fondo, pero ahora hay que considerar los logros, ¿no es cierto? Vamos a
vamos a Rosario, por ejemplo, ¿no? Que creo que hoy o ayer hay un artículo largo de un periodista muy valorado, Germán de los Santos, que no alcanza a explicar qué es lo que pasó de fondo, pero lo que está claro que el narco hizo una tregua, sí, ¿no es cierto? Y que como sucede en las ciudades en guerra, cuando cesa la guerra, la gente está escondida, pero cuando cesa la guerra la gente empieza, ¿no es cierto?, a salir de vuelta, a empezar a hacer una vida normal. Bueno, eso es muy significativo. Es muy significativo. Atención, Patricia Bullrich es una de las 3 figuras mejor valoradas en la política argentina, junto con el presidente y con Victoria Villarruel. Después, la cuestión de los piquetes. Evidentemente, es muy probable que los piquetes se sostuvieran por toda una arquitectura económica, que una vez que esa arquitectura económica se desarma, bueno, se desarman de golpe todas las protestas. Córdoba es una gran ciudad y pasará lo mismo que en Buenos Aires. Hay que subirse a un taxi o hay que ver la gente que trabaja y necesita, en fin, que se libren las vías de circulación, y la gente dice, no, pero esto es otra cosa. Y bueno, esos yo creo que lo tenemos que computar entre las cosas positivas del gobierno. Y voy a agregar algo más. Porque uno se tiene que preguntar qué de Milei, más allá de la suerte de Milei, se va a incorporar a la reflexión que tienen que hacer los argentinos, que tienen que hacer sus clases dirigentes, que es uno de los puntos del llamado Pacto de Mayo, que nunca se efectivizó y que tuvo mucho de marketing y que se pensó para mayo y se terminó, digamos, firmando el 9 de julio, etcétera. Pero hay un punto que dice, con sensatez, que si uno toma la historia económica argentina de las últimas décadas, hasta 2001-2002, el peso del gasto público en el PBI en promedio era del 25%, y llegamos al 40%. Entonces uno puede, bueno, ¿qué dice el gobierno? Bueno, que tenemos que volver al 25%. ¿Cómo lo va a hacer? Y si está bien cómo lo va a hacer, en materia de discusión. Pero hay que tener en cuenta algo. Buena parte de las razones para aumentar el gasto público fue que la situación de la crisis de 2001 dejó a la sociedad argentina y a los argentinos destruidos, y bueno, hubo que hacer inversión pública para reconstruir esa sociedad. Los primeros 3 o 4 años, digamos hasta 2006, ¿qué veíamos? Veíamos aumentar el gasto público, mantenerse baja la inflación y descender la pobreza, para tomar 3 variables. En un momento empezó a crecer la pobreza, a crecer la inflación y crecía el gasto público. Bueno, ahí hay algo que hay que revisar, y vivimos así casi los 2 gobiernos de Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández, y en cierta forma el gobierno de Macri. Entonces, esta es una clase dirigente que se tiene que preguntar que si el gasto público pesa tanto en el presupuesto y además se incrementa la pobreza, bueno, hay algo que estamos haciendo mal, porque yo por ejemplo soy partidario de decir, el gasto público no es malo per se, porque el gasto público es inversión también. Ahora, si voy a gastar y no voy a invertir, y si voy a tener inflación y voy a tener pobreza, bueno, me lo tengo que plantear. Y yo creo que este gobierno, a un estilo brutal, si ustedes quieren, vino a plantear estas cosas. Estas discusiones están para quedarse y son cosas que la Argentina tiene que corregir. Eduardo, una última consulta, y le agradecemos por supuesto este diálogo con Cadena 3, estamos terminando. ¿Qué nivel de acompañamiento tiene por parte de la sociedad este gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, todavía hay algunos datos de la economía? Hoy hemos conocido los números de julio, con una caída en el consumo en supermercados del 12%, que todavía la actividad no repunta, pero entendiendo que ya se habría llegado a ese piso, con lo que está pasando con los jubilados, con el tema paritarias. En ese contexto económico, que entiendo la sociedad estará mirando también un poco lo de la herencia, ¿cómo está el acompañamiento, la imagen? ¿Qué marcan las encuestas que hacen ustedes? A ver, lo que nosotros tenemos, nuestra encuesta mensual
la última que hicimos es un cambio de tendencia. Si bien tenemos la aprobación de gobierno, 53% aprueba, 47% desaprueba, hay una caída muy importante en un mes de la imagen del presidente. Hay evidencias muy claras y contundentes de que, por ejemplo, el aumento de las tarifas está afectando el presupuesto familiar y en cierta manera está haciendo empalidecer el principal logro del gobierno, que es la baja de la inflación. Empiezan a aparecer demandas que tienen que ver con la mejora de los ingresos, que tiene que ver con mejorar la ocupación porque hay poco trabajo, etcétera. Y este es un punto importante porque en ausencia de fortaleza institucional, el gobierno, uno de los principales argumentos del gobierno es: nosotros no tenemos legisladores, no tenemos intendentes, no tenemos gobernadores, pero tenemos a la sociedad de nuestro lado. Yo les puedo decir que, a grosso modo, hoy el 50% de los argentinos está con el gobierno, el otro 50% no está con el gobierno, y eso abre una serie de interrogantes. De cara a 2025, el gobierno todavía tiene margen para perder apoyo, y si conservara un 35-40% de gente que está dispuesta a votarlo, en ocasión de que la oposición está dividida, bueno, no tendrá un triunfo extraordinario en 2025, pero va a ganar. Pero esta pérdida de apoyo es como una sangría o como una hemorragia. Las hemorragias se pueden contener y entonces no hay problema. Ahora, el problema es si la hemorragia no se puede contener. Lo que nosotros vemos es que, en cierta manera, esa hemorragia se inició y el gobierno tiene entonces un desafío, porque el gobierno llega a su mejor nivel de imagen en nuestro análisis con la baja de la inflación. Porque no se puede vivir con inflación tan alta, y porque era la principal demanda de los argentinos. Pero, como hemos visto tantas veces, cuando se satisface, entre comillas, digamos, porque todavía el índice es alto, se satisface la primera necesidad, y después surgen otras, y empiezan a surgir demandas que tienen que ver con la recesión, y esto es más difícil. Por cierto, ha sido más fácil reducir la inflación de 25 a 4 que, como ustedes bien dicen recién, que se advierta que la recesión pasó. Los índices nuestros, que sí son subjetivos, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, que nosotros elaboramos para la Universidad de Itela, está para atrás, ¿no es cierto?, como el índice de confianza del gobierno. Entonces ahí se abre todo un desafío respecto a cómo el gobierno va a seguir. Y por otro lado, más allá de las características sui generis de mi ley, los gobiernos se desgastan. Esa es una ley universal, ¿no es cierto? Y bueno, ese desgaste hay que ver cómo se afronta y cómo el gobierno, va teniendo estrategias y va teniendo logros que permitan salir adelante. Y termino con esto. Y ahí hay un tema. El gobierno no quiere devaluar, pero buena parte de los economistas profesionales dicen que tarde o temprano va a tener que devaluar. Yo creo que si uno ve 20 años de tendencias de opinión, cada vez que hubo una devaluación, el gobierno de turno lo pagó muy caro en términos de aprobación. Es bastante lógico desde el punto de vista político, no solamente económico, que el presidente y su ministro de Economía no quieran devaluar. Ahora, si por razones técnicas tuviera que devaluar, va a tener que afrontar una situación donde su dogma, que es bajar la inflación y equilibrio fiscal, a lo mejor se resienta un poco. Hay un grupo de economistas, entre los que está Cavallo, que creo que le están diciendo tienen las condiciones como para salir del cepo y para devaluar, y a lo mejor haya que aguantar 3 meses hasta que volver a estabilizar las variables. El problema es, como dicen algunos, del cepo hay que salir. El tema, si se sale de una manera más natural o menos conflictiva, se sale de una manera traumática. Yo creo que ese es un gran desafío que tiene Milei por delante de acá a las elecciones del año que viene.
Eduardo Fidanza, muy amable, gracias por tu atención y por tu visita a los estudios de Cadena 3 y por haber participado en otra edición de esto que llamamos todos los miércoles La Argentina Hoy. Muchas gracias y un saludo a los amigos de Córdoba. Adiós. Igualmente para usted. Eduardo Fidanza.